Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. ¿Estará en algún lugar del territorio la mano de la justicia? ¿O solo seremos pasto y gente que escobilla sus trajes? Los niños corren en busca del tesoro escondido, de su pasado. ¿Los detendremos? Este es un verso del poema Los restos de la nueva Premio Nacional de Literatura, la poeta Elvira Hernández. Así que hemos decidido partir así este programa. Bienvenidos y bienvenidas a Descabelladas con mis espectaculares contertulias. Mirna Schindler. ¿Qué tal? La gran poeta, dramaturga, Alejandra Matos. Sí, pero no soy poeta. No. Bueno, dramaturga. Hago versos. Claro. Te vendo el verso, pero Claro, no somos soy tercera. poeta, somos tercera, pero Yo soy cuentera. Sí. Pero, Somos buenas contadoras de historia, Gaya. Sí, cuentacuentos. Sí. Yo me considero una muy buena contadora de historia. Yo soy entera cuentacuentos. ¿Sí? Entera. Todo el día. Y ¿No se han dado cuenta? No todavía. No. En ¿Cómo chistes que no, pero en cuentos sí. Bueno, Así nomás. vamos a conversar hoy día junto con darles la bienvenida a quienes nos están viendo por nuestras señales online, por nuestra señal digital, a través de la radio Universidad de Chile y por supuesto en nuestro canal UChile TV. Claro. Quiero anunciarles que vamos a conversar, por supuesto, sobre el caso Hermosilla. También vamos a hablar acerca del aniversario que se cumple hoy día, el segundo aniversario de la derrota de la propuesta constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre. Y si alcanzamos, también le vamos a dar una repasadita a Jaime Mañalich por su descriterio con los embarazos de 2 mujeres políticas. Así que partimos con Hermosilla. Mira tú, qué novedades. Se viene la lluvia de WhatsApp. Es el título que elegimos para este tema, porque hoy día a las 5 de la tarde se le hizo entrega al abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, de todo el respaldo, estas más de 700.000 hojas de transcripciones de WhatsApp que él prometió dar a conocer solo con algunas excepciones. ¿Qué nos espera, querida Alejandra Matos? No sé, porque yo creo que también las 700.000 páginas es una manera de decir. Parece que cada página es una entrada de... Parece que como que son varios años. Cuando imprimieron es como muy poco material en cada página. ¿Ah, sí? Sí. Está en cuerpo 18. Claro, está en como cuerpo. mi apunte. Claro. Entonces, claro. Pero yo creo que lo que habría que esperar es lo que anunció Juan Pablo Hermosilla, que él va a entregar WhatsApp, donde básicamente muestra otras relaciones de poder, otros requerimientos que le hacían a Luis Hermosilla que no han salido, que no están en la carpeta investigativa, porque probablemente habrá que suponer que ninguno de ellos constituye delito. Que si fueran sospechas de delito hubieran estado en la carpeta de investigación principal. Sí, tú... Mira. Ahora estamos así como en ese topo. ¿Habéis visto los huracanes cuando pasan así como el caso pasa por el ojo? En el ojo del huracán no hay movimiento. Cuando dice está en el ojo del huracán, siempre se reía Ascanio Cavallo de esa figura. Significa todo lo contrario. Significa todo lo contrario. Está en el ojo del huracán, o sea, está calma. Está y en después calma. viene la Y otra es parte del alrededor huracán donde que arrastra al resto. Bueno, hay que ver lo que va a sacar. A ver, primero, no sabemos cuándo, si lo va a liberar esta noche o no, porque teóricamente, hasta donde yo entiendo, Juan Pablo Hermosilla
sabe lo que hay en esos O sea, como chats. cuando tú tienes una búsqueda, cuando tú haces cualquiera de nosotras sabe, Claro. pues si tú entras a un archivo con mucho material, uno pone nombres y saca la información Correcto. de ese nombre. O sea, Además, hace una uno búsqueda. sabe. Pero tiene- probablemente ya sabe lo que quiere. Pero por supuesto, claro. pero tiene ciertos límites. Primer límite, secreto profesional. O sea, no puede revelar nada que esté en el contexto de un secreto profesional entre abogado Luis Hermosilla y su cliente, sea el que sea. Primera cosa. Segundo límite, cualquier insinuación que lo pudiera llevar a cometer el delito de injurias y calumnias. O sea, tiene límites. Ahora, dentro de esos límites, claro, hay algunos que están más nerviosos que otros porque después viene el tercer punto, que son lo que hemos conocido hasta ahora. Estos chats que van y vienen entre, por ejemplo, los hermanos Jalaf, particularmente Álvaro Jalaf, y todo este lenguaje en WhatsApp que siempre se ve peor. A veces es tan malo como se ve, por supuesto, pero todo lo que queda escrito, particularmente si hay garabatos entre medio, se ve bien terrible. Entonces, aquí hay una mezcla de posibles ilícitos y situaciones que a lo mejor no son ilegalidades, pero que son éticamente súper reprochables. Y se me viene al tiro a la cabeza uno de estos chats cuando Álvaro Jalaf, con ocasión del estallido social, ya que prontamente vamos a estar conmemorando un nuevo aniversario, le dice que hay que armar un ejército, le dice Álvaro Jalaf, que entre paréntesis se tratan de hermanos, con Luis Hermosilla. Te Álvaro, amo, le dice. Te amo, A ti te hermano, amo, a él hermano lo para acá, quiero. hermano para allá. Mucha homoafectividad. Recordemos quiénes son los hermanos Jalaf. Son empresarios, dueños de parte importante del Grupo Patio. No sé si ahora No, vendieron ya. vendieron, Pero totalmente. en ese tiempo ya era. Pero el Grupo Patio es una empresa que, entre otras cosas, ¿no es cierto?, son las que han llevado adelante los famosos strip centers, ¿no es cierto? Y decir que en esa, o sea, es que estábamos hablando con la Yana, esto es infinitivo, espantoso, ya. Quiero decir... Saludarlos y darles la bienvenida. Déjame, Es culpa, yo creo. Preguntarte, Alejandra. Pero no, pero déjame pero explicar la una que era fea. muy asidua a esa forma de hablar era la ministra. Yo le decía a la Yasna que en época de dictadura Isquia, se la ocupaba Isquia mucho Siches. ese concepto del decir, era como que le daba un toque, esa cosa, hablar en infinitivo. No, pero mira, Álvaro Jalaf, el hermano de Luis Hermosilla, este empresario que hasta creo que le pasó un jet privado para ir a Pucón, pero en definitiva cuando le dice que está muy preocupado porque vienen, o sea, porque efectivamente se están produciendo los saqueos, ya empezó la violencia, 18 de octubre, en fin, ¿qué van a hacer? Oye, pero ¿qué van a hacer? Pues, o sea, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el ministro Chadwick, etcétera? Y ahí él le dice, Álvaro Jalaf, estoy armando mi propio ejército, 500 efectivos, hermanos, necesitamos mano dura. Y aquí viene la frase que se hizo, no sé si decir que se viralizó, pero que todo el mundo está comentando, que respeten estos rotos de mierda. Me voy a sumar a las 500 lucas y a las 40 horas desde hoy. 500 lucas porque recordemos que fue el primero en subir el sueldo mínimo, o sea, lo que le pagaba, no el sueldo mínimo, lo que le pagaba a los trabajadores, Andrónico Luksic, y porque estaba rondando la discusión de las 40 horas. Ahora, a mí, más que el roteo, que por supuesto es, digamos, E implícito. Reprochable per se, si de verdad armó algún tipo de contramanifestantes, porque dice, vamos a juntar un... ¿Cómo es lo que dice? Dice, Un ejército un con ejército. Estoy 500 armando mi propio efectivos. ejército, 500 efectivos, hermanos. Claro, Yo creo que porque... son guardias privados, seguramente, ¿no? ¿Qué dices tú? Claro. O llamó a las comisarías y pidió un No sé, trabajo. porque también un trabajo anexo. recordemos que en todas las manifestaciones, protestas, siempre están los contramanifestantes, pues, los provocadores. Es que él dice, puedo ayudar con mi red, lo que quieran, pero entre todos hemos compartido inteligencia y lo que viene es peor y no se da abasto. Necesitamos 10.000 Fuerzas Armadas, según cálculo preliminar. ¿Se dan cuenta como que le da instrucciones de orden público? Es Además que- le habla por ahí, pero mira, este es mi mall de Rancagua, lo que Mi me mall, están mi mall, haciendo. sí. Protéjanme mi patrimonio, más o menos. Entonces, eso de los rotos de mierda es bien interesante, no solo por el clasismo, el lenguaje patronal que significa, sino que, mire, la historiografía se construye mucho sobre la base de los epistolarios.
Y yo creo que los WhatsApp son los nuevos epistolarios. Por supuesto, claro. Rescatar este tipo de lenguaje, estas actitudes, sobre todo en momentos históricos como el estallido, es muy interesante. No para este caso jurídicamente, pero es interesante Ya, pero, por para, ejemplo, acá un para la ejemplo historia. aquí no había una ilegalidad, o sea, aquí no hay nada que sea ilegal. Estamos mostrando prácticas culturales. Pero prácticas que no nos sorprenden. Claro, que no nos sorprenden. Que no nos O sea, sorprenden, ¿no es cierto? ¿ustedes han entrado, o te tocó, no sé, alguna vez entrar a una reunión de ejecutivos de hombres? Pero tú dices así como observadora o como... ¿O estar ahí, poderlo observar? ¿Te ha tocado alguna vez? A mí no. me tocó una o dos veces. No he tenido esa oportunidad. ¿Tú eres directora de empresa? No, me tocó porque... Caíste No lo ya, puedo decir llega. porque si digo por qué estaba ahí, Se va a saber se va con a saber quiénes. con Secreto quién. profesional. Secreto profesional. Ya. Pero me tocó casualmente estar ahí y como entrar antes que se dieran cuenta que estaba yo ahí. Y la chucha, pero claro, es como el Exacto. WhatsApp, o sea, la chucha y de la cintura para abajo, digamos, es la práctica cultural de los hombres cuando... y los hombres con poder. Y los hombres Pero con aquí poder. además está Y el roteo, el roteo para allá, el y el roteo roteo para allá, y la china, y la chana, y la Ah, cuestión. no. Sí. Ahora, si me permiten hacer una moción de orden. Sí. Porque toda esta lluvia de WhatsApp que se nos viene y que ya empezó durante el fin de semana, porque salieron una serie de elementos que no estaban en la formalización. Todas las demás causas aparecieron mencionadas en algún momento de las audiencias, de esta larga audiencia de 5 días de formalización. Pero aparecieron los WhatsApp que tenía el fiscal nacional. Apareció el currículum que No le mandó la aparecieron los fiscal. WhatsApp. Las menciones. Sí. Fueron las propias partes que, anticipándose a que van a salir los WhatsApp o que salgan los WhatsApp, las partes dijeron, tuvimos estas conversaciones Claro, porque- y se explican así. porque Juan Pablo pero no han Hermosilla- salido los WhatsApp. Porque Juan Pablo Hermosilla anunció, abramos todos los favores que le Sí. pidieron a Hermosilla, Exacto. ministros de Cortes y fiscales. Entonces quedó claro. Ahora, ¿cuál es la estrategia de él y quién sabe de quién más? En mi opinión, Dale. es mi intuición periodística me dice que este es el clásico movimiento de tapar un elefante en el Paseo Ahumada, metiéndole jirafas, leopardos, cebras, para distraer la atención, porque es muy grave lo que está en juego aquí para un sector político. El patrimonio, la marca, el legado de Sebastián Piñera es un activo que la derecha cuida como hueso santo. Y Evelyn Matei aparece como la gran tomadora de esa posta. Entonces, aquí está en juego el prestigio de él, porque es la dupla de Piñera con Chadwick, su gran hombre de confianza, su mano derecha. Y enseguida viene Hermosilla en tanto gran hombre de confianza de Chadwick. Y Chadwick aparece en todos los WhatsApp, no él. Así que todavía hay razonable duda respecto de su participación en ilícito, pero aparece mencionado en todos. Pero ordenemos cuáles son las causas justamente para evitar esta confusión, porque cuando aparece mucho, salió hasta Tonka Tomisic al ruedo en una causa que no tiene que ver con Luis Hermosilla, sino que es de Leonarda Villalobos. Ella consultó su RUT al funcionario cohechado de impuestos internos, esa es la mención. Pero la causa madre es esta actividad de Luis Hermosilla como asesor para cometer delitos. La fiscal hablaba de él como operador político con fines económicos. Entonces, ¿qué hace él? Él obtiene recursos que sabe que son de origen ilegal, lava dinero pagando operaciones políticas a través, por ejemplo, de los pagos a distintos juristas para la defensa de una acusación constitucional de Andrés Chadwick. Y lo mencionan porque eso da cuenta de cómo blanqueaba de tal manera el dinero que lo usaba para cuestiones de alta estatura de Estado, como financiar un informe en derecho, una cuestión con prestigiados abogados, etcétera, aunque ahí, claro, aparece el ministro Jean-Pierre Matus, que es un tema aparte, pero aparece en ese marco, no aparece asociado a ningún ilícito. ¿Y qué causas se desprenden de ahí? Primero, 4. Primero, la que conocimos hoy día, las gestiones que hacía Hermosilla en favor de los hermanos Jalaf para que el Grupo Patio pudiera levantar un tremendo proyecto inmobiliario en Lampa, ¿no? Eso también apareció mencionado en la audiencia de formalización. Segundo, el caso del fiscal Guerra.
el ex fiscal Guerra, académico, ya lo renunciaron, de la Universidad San Sebastián, que era un verdadero informante de Luis Hermosilla en causas políticas que afectaban al gobierno. En los casos de Piñera por Minera Dominga, por Exalmar, en los casos del alcalde Torrealba de Renovación Nacional, en el caso de Felipe Guigara, exintendente, entre otros. O sea, eran operaciones políticas. Ese es el segundo caso. Tercer caso, el del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, que le proporcionaba información reservada acerca de estas mismas causas judiciales. O sea, era una red de monitoreo de procesos judiciales paralelo a la representación jurídica de otros abogados. Y cuarto caso, el del fiscal Palma, que es un fiscal en ejercicio que aparece mencionado con la oferta de que hiciera doctorados y le asumiera una mejor función en la Fiscalía, el Ministerio Público, a cambio, al parecer, de declinar su postulación a la Fiscalía Nacional. Ese WhatsApp le fue reenviado por el fiscal Palma a Luis Hermosilla, el pantallazo. Entonces, moción de orden, esas son las causas que se investigan en contexto de actos delictivos. Lo demás, en mi opinión, es chaya, porque hay un esfuerzo muy desesperado para empatar. O sea, esta mención a Crispi, porque Luis Hermosilla alcanzó a asumir el patrocinio para su defensa en el caso Convenios, es una de las representaciones jurídicas más que ha hecho Luis Hermosilla en sus 45 años de profesión. Si además de hacer operaciones político-judiciales para cometer delitos, seguía ejerciendo como abogado. De tal manera que es una cuestión que además está protegida por el secreto del profesional, así que es bien difícil que pase a mayores. No hay ahí una causa configurada. Hasta ahora Crispi ha declarado como testigo y nada más. Y lo otro del caso Cabal, que francamente una mención tan accesoria como que es el aspecto del caso Cabal, cuando ya se habían terminado todas las otras investigaciones, de la querella de Vial en contra de la exnuera de Bachelet, Natalia Compañón, en la cual ya se había desistido el querellante, por lo tanto no había ningún ilícito, y la gestión es para que ese desistimiento funcionara bien. Entonces contactó a una ex abogada que estaba oficiando como ministra a la sazón, la abogada Analía Uriarte, que además le dijo no a la gestión que le pidió. Entonces es una desesperación de empate para cuidar este legado que políticamente es muy relevante para la derecha. Yo creo que la derecha, por lo que hemos visto en estos últimos días, ya le tiró la cadena o le está tirando la cadena a Luis Hermosilla. Incluso hay en la UDI separa, o ha intentado separar por lo menos, el piñerismo de la UDI, como que el piñerismo fuera otra cosa que no involucra a la UDI, y RN también dice, bueno, estos personajes no son de acá, son de allá, y yo creo que hay una especie de la mancha, del efecto mancha de aceite, entonces nadie quiere reconocer hoy día ni que es piñerista, ni que pertenece o era amigo o cercano a Luis Hermosilla. Son los efectos políticos naturales para rescatar todo el resto. Pero creo que sí es importante, y me parece que es importante, que como sociedad hay que discutir todos los aspectos. Una cosa son los delitos, y efectivamente la labor de la Fiscalía, la Policía y todo, es investigar, sancionar y condenar delitos. Pero hay un montón de otras cosas que no son delitos o que pudieran no ser delitos, que son de interés público, como el sistema de nombramiento de jueces, el sistema de nombramiento de fiscales, la actividad lícita, que aunque puede ser lícita, deja la pregunta de el lobby. El lobby funciona, digamos, ahí está arreglado, hay lobby para este proyecto, pero la pregunta es, todos los empresarios que tienen un proyecto inmobiliario, como claro, ¿cómo se llama el patio? Se llama Parque Capital. Parque Capital. ¿Cómo se seleccionaron esos 200 proyectos priorizados? Claro, que el gobierno dice, estos los vamos a priorizar. ¿Cómo se seleccionaron? ¿Estos 200 eran 200 porque eran amigos de Piñera y su entorno? ¿O se seleccionaron con algún sistema objetivo meritocrático de la calidad del proyecto? Y yo creo que
puede que no sea delito. Al final del día puede que efectivamente se hayan hecho las gestiones por ley de lobby y que efectivamente el ex ministro pueda decir, bueno, se aceleraron, como dijo en su declaración, porque había inversión, porque había trabajo y qué sé yo. Pero la pregunta es si todo el mundo que tiene un proyecto que es meritorio, que puede acceder a ese fast track, a la lista corta, al fast track. Y yo creo que eso, aunque no sea delito, aunque ese tipo de actuaciones no sean delito, igual vale la pena que los discutamos y observemos. Es socialmente súper útil esta conversación del roteo. Puede que no sea correcto, puede que no sea delito, pero a mí me parece que como periodistas y como sociedad lo que queremos es conocer todo. O sea, no solamente lo que constituye delito. Yo no he dicho lo contrario, solo digo, distingamos las figuras delictivas y las alusiones de sujetos que están involucrados en presuntos delitos de cuestiones anexas que no son relevantes y que más bien han sido filtradas o relevadas con el fin de confundir. Claro. Y te paso el tiro de la palabra, solamente quiero relevar el tema de Chadwick, que es bien complicado, porque Hermosilla ya está constatado en las mismas investigaciones de CIPER, que hay que reconocer el gran trabajo que han realizado, por su cercanía con el entonces ministro del Interior, en dos gobiernos distintos, Andrés Chadwick. Hermosilla era un regalón, un penalista regalón del gobierno. No solamente trabajaba en el gabinete más íntimo del ministro Chadwick, como lo han revelado los libros de los propios protagonistas de la época, el libro Blumer, el libro de Selume, sino que además él fue contratado como abogado para defender a 3 ministros de ese gobierno: a Gloria Hood, a París, el exministro de Salud, y el tercero fue Enrique París, y el Ministerio de Defensa, en distintas querellas por cuestiones mayores o menores. Además fue contratado por Sichel en el Banco Estado, y esto no tiene que ver con el supuesto crédito que no se dio, pero fue contratado para entrar, para presentar la querella por un hackeo que había sufrido el banco. O sea, ya van 4 representaciones legales de funcionarios del primer nivel del gobierno, además de pertenecer al corazón de la moneda. Entonces, es muy difícil desligarlo. Es imposible. Lo que pasa es que déjame retomar el tema de lo que va a salir en estos chats, de lo que hemos conocido, lo que podemos conocer, porque claro, hay 2 planos. Un plano es de aquellos que cometen ilícitos, ¿no es cierto? Y el otro plano es de aquellos que sin cometer ilícito cometen actos que pueden ser cuestionables, ¿no sé si reñidos con la moral. Y si no reñidos con la moral, te habla de ciertos privilegios que tienen unos por sobre otros. Quiero partir por lo último que se conoce, que es esta suerte de gestión que se hiciera para que Felipe Ward, entonces ministro de la Vivienda, ¿no es cierto?, acelerara un proyecto inmobiliario que podía demorar normalmente entre 1 año y medio, 2, y demoró 2 meses y medio. Entonces, los chats dan cuenta precisamente de esta aceleración. De hecho, el propio Ceremi de la Vivienda de la época, Manuel José Razuri, dice, sí, efectivamente me llamaron, le dice a CIPER, me llamaron para acelerar esto. Y le preguntan, bueno, ¿y el ministro sabía? Bueno, sí, me imagino que sí, que porque... O sea, no solo dice me llamaron, dice me presionaron. Ya. Entonces la pregunta es la siguiente, porque aquí esto es un puzzle que hay que armar. Entonces, en esta especie de Lego, tú tienes que entender que acá tenemos una oficina donde está un abogado muy influyente como Luis Hermosilla, que ya sabemos tenía contacto y redes en todos lados, es impresionante, es una matrix. Y por otro lado, un exministro del Interior, un hombre importantísimo en la política, de la historia política del país, pero sobre todo con redes también muy importantes, por supuesto, como figura, como un coronel de la UDI, ¿no es así? Y habiendo sido además íntimo, primo hermano del presidente Sebastián Piñera. Entonces uno se pregunta si acaso recojamos lo que dice Felipe Ward. ¿Qué dice Felipe Ward? No, es que el presidente en ese momento, el gobierno, decide acelerar los procesos de todos. Pero la pregunta es si acaso ese contacto que tenían, probablemente a través del propio Andrés Chadwick, no lo sabemos, estamos conjeturando, les permitió ponerse primeros en la fila. Y lo quiero vincular
con el otro tema que también está en juego, que es lo que pasa con el ministro Jean-Pierre Matus. Cuando el ministro Jean-Pierre Matus logra llegar a la Corte Suprema, nadie duda que por sus méritos, un gran académico, una persona que tiene muchos pergaminos, ¿no es cierto?, pero que tenía una relación con Luis Hermosilla, que ya sabemos, una relación profesional, que vamos conociendo de a poco, porque al principio él dice que no tiene esa relación, o al menos no dice que no la tiene, sino que no habla de esa relación profesional, pero finalmente termina señalando que claramente tenía una relación profesional, al punto que él asesora al propio Luis Hermosilla para la defensa respecto de la acusación constitucional contra Andrés Chadwick. ¿Y por qué lo pongo? Porque también uno debería preguntarse, bueno, la posibilidad de llegar a un cargo tan importante también se nutre de esa cercanía con un personaje tan relevante como Luis Hermosilla. Pregunta que uno se hace, ¿tuvieron los otros candidatos la misma posibilidad? Son preguntas que yo creo que son importantes de señalar. Era una quina. En una quina. Porque no, cuando, era una quina. Perdón. O sea, la Corte Suprema le manda al presidente totalmente, a 5. Pero por supuesto. Entonces la pregunta es... ¿por qué salta uno? ¿Por qué salta uno que claramente tiene una llegada directa, porque es ni más ni menos que Luis Hermosilla, con quien tenía este vínculo profesional? No es que trabajaran en la misma oficina, tenían un vínculo profesional. Bueno, influyen naturalmente, ¿no? Eso ya lo sabemos, se ha conocido en los chats. Porque cuando la magistrada, y con esto termino, de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, recordemos que en la Corte Suprema hoy día hay 5 magistrados que están pasados a Comisión de Ética. Un cuarto de los miembros. Es muy relevante todo esto, porque todo esto tiene muchas implicancias en respecto a la que la ciudadanía siente con respecto a las instituciones, el Poder Judicial, etcétera. Dice, nadie ha llegado aquí por obra del Espíritu Santo. Bueno, es súper clara y es verdad, porque hay todo un sistema de nombramientos que también que se ha puesto en cuestionamiento, te lleva a todo eso. Pero en ese juego, lamentablemente hay algunos que pagan más que otros, porque hoy día, efectivamente, Luis Hermosilla, para bien o para mal, no voy a decir la palabra que la otra vez iba a decir, que es muy fea, pero digamos que es un palo caliente. Voy a decir otra cosa. Papa caliente. Es una papa caliente. Claro. Es un fierro caliente, es un fierro caliente. Un palo con popó. Popó. Entonces tú lo tocas y cualquiera, porque ya sabemos que el señor... Perdona, y me deja cerrar con algo más, Yanna, porfa, que me mira así como ya. No, porque su hermano, Juan Pablo Hermosilla, con todo derecho, porque su hermano el defensor, lo que plantea ante la Corte en su apelación a la Corte de Apelaciones para revocar la medida de prisión preventiva y bajarla a arresto domiciliario, está planteando que él no comete ningún ilícito. No hay una presunta inducción a ilícitos en este audio. Pero estos ilícitos se venían cometiendo hace mucho tiempo, dice él. Pero resulta que cuando uno escucha el audio y lo lees una y otra vez, todo lo que se desprende de ahí, cuando tú escuchas, hey, hay que armar una caja negra, una caja, los sobres que se pasan, esto se pasa por sobre, si hay que quemar una oficina de impuestos internos, bueno, quemémosla. O sea, tú dices, ¿esto es presunta inducción al delito? Bueno, este es un programa de Uchile TV. Somos 3 descabelladas que vamos a volver dentro de una muy breve pausa sin antes. Ay, no, se acabó el tiempo. Sí. Es que yo quería entregar un dato súper importante, si me lo permites. Es un dato muy importante porque creo que una arista que se mira poco en esto es cómo funcionan realmente los proyectos económicos financieros chilenos. En el Grupo Patio, que se acaba de vender a los Luxic, la hija de Luxic y otros más entraron al Grupo Patio ahora, digamos, y lo estabilizaron, pero estaba muy a mal traer. Las AFPs han invertido 48, en este minuto tienen 48 y tantos millones de dólares invertidos de los trabajadores chilenos. 24 millones en acciones directamente y lo otro en bonos. Es decir, yo compro la deuda y digo que la voy a pagar. Entonces, con la plata de la AFP, que es la plata de todos los trabajadores, se pueden hacer muchas cosas. Y creo que es importante que formen parte del debate también. Me parece. Lícitas e ilícitas. Ya, pues, les queremos recordar que nos sigan en nuestras redes sociales, pueden repetir el programa en YouTube y vamos y volvemos enseguida. En nuestro programa Futuro de Esplendor, nuestras invitadas y nuestros invitados vienen aquí, se sientan y nos cuentan cómo son.
Lo que me representa que soy del norte. Soy bastante leal. Y soy coqueto. Soy llorona. No soy de ningún partido político. Soy súper estricta también. Soy muy sensible. Sagitario, ascendente Acuario y luna en Piscis. Paso mucho en cama. Y nos traen regalos. Mira, este es mi regalo. Fósforos. No te puedo creer. Sale mi cara, dice culona. Es una versión joven mía. Yo lo tengo colgado al lado de mi cama hace 20 y tantos años. Más que nada conversamos y cuestionamos el estado de las cosas. Hemos hablado de la muerte, de la familia, y hoy día vamos a hablar de la belleza. ¡Que pase prensa, por favor! ¡Elenia! ¡Ay, no! ¡Me muero! Un hitazo de las redes sociales, de YouTube, como el cuestionario sin pena. Seguimos bailando a la vuelta. ¿Quién ganó? El capítulo del amor. Futuro Esplendor. Todos los lunes a las 22 horas por Uchile TV. Y como dice nuestra querida Natalia Valdebenito... Y usted ya entró en esta adicción. Bienvenida, chicas. Qué difícil es ser millonario. Yo pensaba que esto no iba a resultar. ¡Resultó! ¿Cómo están las reinas de la noche? Llega a Uchile TV la serie documental que se pregunta por qué. The Why. Esclavitud moderna. Igualdad de género. Pobreza y desigualdad. Derechos civiles y políticos. Historias que dan cuenta de problemáticas centrales del mundo en el que vivimos. The Why. Historias del mundo para el mundo. Todos los miércoles a las 23:30 horas por las pantallas de Uchile TV. ¿Cuál es la receta para el éxito? ¿Ser un alumno ejemplar y obediente? ¿Estudiar una carrera universitaria conocida y lucrativa? Pero, ¿te imaginas haciendo otra cosa? Quizás la mejor receta es simplemente hacer eso que te apasiona. Te invito a conocer personas valientes y sorprendentes que nos cuenten los secretos de sus oficios extraordinarios. Y volvemos a Descabelladas, un programa de Uchile TV. Quiero recomendarles que mañana no se pierdan a las 10 de la noche, mañana jueves, un nuevo capítulo de un programa exclusivo de nuestro canal, Oficios Extraordinarios. 10 de la noche, jueves, no se lo pierdan. Y vamos a pasar a conversar sobre un efemérides que se cumple el día de hoy. Es el segundo aniversario del plebiscito constitucional del 4 de septiembre que rechazó por un abrumador 62% la propuesta constitucional de la Convención Constituyente. El primer plebiscito, después vino el otro. Alejandra. Justo no estaba... Justo ahí en blanco, ya. Justo no iba Caliente a hablar motores, caliente motores. Claro, Oye, justo mira, la- ¿tú me preguntaste por sensaciones, Yasna? ¿O fue una conversación que tuvimos antes de este programa? Sí, yo te pregunté, ¿qué pasó ese día? Ese día, bueno, yo creo que... Esa noche. Esa noche. Bueno, fue un balde de realidad, o sea, un chancacazo de realidad, ¿o no? Un chancacazo de realidad, pese a que yo voy a decir una cosa, van a decir, esta güey, todos son generales después de la batalla. No, nosotros hicimos, me acuerdo, un sondeo en un grupo cercano de amigos y yo fui la única que dije que iba a ganar el rechazo. Ajá, Pero sí, ¿cómo si lo sí, decían pues. todas las encuestas? ¿Qué? Lo decían todas las encuestas. Sí, pero las encuestas Pero- estaban con reputación cero en ese minuto. Sí, po. y además Sí, había claro, una sensación de incluso... El acto de clausura le metió mucha Pero el energía. acto de clausura, muy Claro, buen punto, claro. masivo. Había Alameda. incluso entre las personas que estaban a favor del rechazo tenían muchas dudas. Me acuerdo, por ejemplo, de Patricia Politzer, amiga mía, convencional,
ella decía, va a ganar el apruebo con un 55%. O sea, había una sensación de que esto iba a... O sea, que a lo mejor podía ser una diferencia no tan pronunciada, pero ¿quién iba a pensar, Yasna Levin, que era un 62% versus... ¿Cuánto fue? 38%. No, ¿Sí? eso no lo decía ninguna encuesta. Pero yo me acuerdo que las encuestas de La Moneda daban 10 puntos de ventaja al rechazo. Pero tenía eran calladito, privadas. pero sí, calladito. calladito. Ah, ya, pero esas las conocía Yasna Levin, no me llegaban al WhatsApp. A mí No no me me llegan al llegaba la WhatsApp. minuta, Yasna. A mí no. Reporté, pero después. Tengo que reconocer que fue No, después. Claramente. Mira, solo déjame linkearlo con el informe del PNUD que ayuda tanto. El Pucha, informe... justo lo que ya sé ya. Pero Ya no, importa, pero sí, pero tranqui. tengo otra idea, no te preocupes. Pero no te lo conocí. Pero si el Sí. informe da para Da mucho, pa' son mucho, da pa' 300 mucho. páginas. No, es que hoy día me puse a hacer cherry picking del informe. No, pero hablando en serio, un informe muy respetado, dicho sea de paso, para aquellos que tengan duda, es un informe muy respetado por los académicos y académicas de todas las tendencias políticas serias en este país. No hablemos de gente poco seria. ¿Pero por qué lo digo? Porque el informe justamente dice algo que me hace mucho sentido. La gente quiere cambios, y cambios profundos, más del 88%, si mal no recuerdo la cifra, pero quiere que los cambios sean graduales. Y lo que ofrecía, efectivamente, este texto constitucional, claro, eran... podemos hablar mucho tiempo de eso y no quiero detenerme ahí. Quiero detenerme más bien en que se frustró una tremenda oportunidad y se farrearon los convencionales, para decirlo en claro, la posibilidad cierta de poder tener una nueva constitución, y ya vimos lo que pasó después. Los otros se farrearon, pero con el otro signo político. Yo creo que hay un hecho, bueno, lo hemos comentado otras veces, pero que es importante recalcar que es de forma. El plebiscito de entrada fue con voto voluntario y por lo tanto estuvo sobre representante en monos de Esto del proporción 78 la gente que quería cambiar. no solamente en términos de decir sí, queremos una nueva constitución, sino que también por quienes se votó para los constituyentes, porque fue todo con voto voluntario. Y de salida fue voto obligatorio, y entonces entró la opinión de este gran porcentaje de personas, 5 millones si no mal no recuerdo, que no votaron entrar. Yo creo que si hubiera sido voto obligatorio de entrada, se hubiera morigerado mucho la expectativa. no solo la expectativa, sino que el estado de ánimo de los constituyentes, porque los constituyentes efectivamente entraron, venimos con un 80%. Claro. Permiso prensa. Permiso, claro, o sea, perdón, tenemos un respaldo popular de 80%, venimos a hacer los cambios que ellos, yo creo que legítimamente sentían los cambios que la gente quiere, porque, o sea, ¿cuándo había habido en Chile una elección con 80% de nada? Pero claro, Exacto. visto ahora, leyendo el pasado, claro, era una mirada sesgada porque había una gran cantidad de personas que no participaron de ese proceso. Y yo creo que ese efecto de espejo de qué es lo que realmente quiere la gente, que se recoge en el informe del PNUD, pero que la política no ha logrado dar con el tono, no ha logrado como los partidos políticos hace rato que se desprendieron de sus bases originales. Entonces hay una pelea súper estructural donde todos tratan de ganar posiciones para la siguiente elección. No hay en realidad proyectos políticos de largo plazo haciéndose cargo de esto. Lo decía Esquella esta mañana. ¿Cuántos años llevamos discutiendo reforma previsional? ¿Cuántos años llevamos reforma de salud? O sea, sigue todo casi donde mismo. Yo creo que ese roce continúa y es malo para la democracia. Bueno, lo dice el informe. La incorporación de nada menos de que 3 millones de electores al Eran 3 plebiscito millones ya, de sí. salida, que explica Alejandra, producto del cambio del sistema electoral voluntario, que nos mantenía en un padrón de 8 millones de personas a un sistema electoral obligatorio que lo elevó a 14 millones de personas. Siempre había 2 millones, había 5 millones que tenían su decisión permanentemente estable, así el voto duro asegurado. Luego había 2 millones pendulares que a veces votaban derecha, a veces votaban izquierda. Pero aquí se incorporan 3 millones de personas que votan por obligación, que no quieren ir a votar, que no habían ido nunca a votar y que son obligados a votar. Y eso
el rechazo de eso que inclina la balanza, ¿por qué no estaba reflejado en las encuestas o por qué se dudaba tanto de las encuestas? Porque son personas que además no responden encuestas. La gente que no quiere votar no tiene una opinión, no ha elaborado una perspectiva personal, no ha deliberado en su casa a la hora de almuerzo, discutiendo con la familia, y por lo tanto tampoco tiene ganas de responder encuestas. Entonces había una Pero gran además, veamos cómo se interrogante. hacen las encuestas. Sí, no, pero además, Claro, adicionalmente, claro. porque había focus group, había distintas consultoras, etcétera, y hasta ahí se habían perdido bastante, pero algunas más o menos estuvieron cerca. Ninguna, tal como dices, Mina, ninguna aquilató o previó la envergadura de esta derrota para la Convención Constitucional. Perdón Pero que hay le otra haga cuestión- propaganda a mi amigo, pero aquí la cosa nuestra es... No, la la encuesta cosa la cosa nuestra- nuestra Es es la verdad. que estuvo Cosa más seria. cercana. así Es que no verdad, digamos que ninguna. la cosa nuestra, Sí. pero no el 62. No, pero estuvo más cerca. Estuvo más cerca que otras. Y este fenómeno electoral es bien importante analizar también porque después del plebiscito de entrada, de este contundente 80% que se pronunció por el cambio de la Constitución, vino la elección de los consejeros, de los convencionales. Y recordemos que esa elección también fue con voto voluntario, o sea, con un padrón chiquitito. Además fue en plena pandemia y los técnicos electorales hacen como la corrección. Votó muy poca gente, votó menos del 50%, pero además ese 48% más o menos, no recuerdo exactamente la cifra, si tú lo corriges al padrón electoral no de los 8 millones, sino de los 14 millones, es el 14%. O sea, el 14% de los chilenos eligen a esta convención constitucional. Por lo tanto, era un contingente, una masa crítica muy anclada en las ideas del cambio. Más anclada que en la votación incluso Que la tradicional. distribución normal en la población. Exactamente. Y que la votación tradicional, incluso con voto voluntario que obtiene la centroizquierda, era una votación más dura. Y además era una fórmula electoral, y esto es muy importante, que permitió por primera vez las listas independientes. Y ahí entran colectivos muy extraños a la política tradicional, como la lista del pueblo. Y también el sistema electoral para elegir a los convencionales de pueblos originarios era muy sesgado, porque permitía, algunos fueron elegidos con muy pocos votos. Entonces allí irrumpieron en la convención personas que venían con un sesgo e introdujeron un nivel de polarización inédito. Y eso también generó un clima interno. Pero Ahora, además, digamos que en ese momento estos análisis posteriores no se veían porque estaban como sintonizados con un estado de ánimo social. Si a mí me ponen los programas en los que participé durante la convención, mejor no lo hagan. No lo hagan. Mira, olvidémonos. Una sobreinterpretación de la realidad por parte de la izquierda, la hubo por parte de la derecha. Claro. No olvidemos lo que pasa después con el Consejo Constitucional, donde efectivamente republicanos arrasan las elecciones, hay un escenario de seguridad o de seguridad ciudadana o de mucha inseguridad que propicia el que efectivamente ellos se potencien, pero ahí viene una sobrelectura. Entonces ahora el país se volvió republicano, ¿no? Claro. Entonces el país ahora abraza las ideas de Kast. Kast se engolosina, ¿no es cierto? Los republicanos se atrincheran, ¿no es cierto?, en el Consejo Constitucional. Chile Vamos queda totalmente relegado. Chile Vamos concede, aunque dicen que actuaron como bisagra, la verdad es que de bisagra tuvieron re poco, y finalmente se produce un segundo fracaso. Y el informe del PNUD, cuando yo molesto con esta, o sea, yo me río de mí misma cuando digo esto del cherry picking, porque lo que hice hoy día del texto completo, traté de sacar algunos elementos que me parecen súper interesantes, porque ¿qué ha pasado con el país después de eso? Pues? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que, para hacer un resumen muy cortito, hay una sensación que dice relación con que efectivamente el país cambió, pero que los cambios no eran los cambios que se prometieron. Se sigue sintiendo una sensación de frustración y desesperanza respecto de este país que sigue siendo desigual. Ustedes saben que el informe y este estudio, digamos, se nutre de muchos focus group. Entonces, es muy interesante cómo las personas van reproduciendo lo que todos sabemos, lo que conversamos en las casas, ¿no es cierto?, cuando tú vas a la feria, esta sensación de que en Chile si tienes plata vas a un buen colegio, le hace igual buena educación. Si tienes plata tienes la posibilidad de atenderte en una clínica privada, le hace mejor y más rápida ejecución de tus temas de salud. En fin, y hay una frase, Yasna y Alejandra, que me encantó, que lo leí del informe, que dice que hay una
cuestión súper extendida de una sensación, es que esto es muy relevante, de que gestionar la vida en Chile requiere de intensos sacrificios y de reiteradas postergaciones. Y aquí la clase política, el sistema político, para resumir, no ha estado a la altura. ¿Y sabes lo que dice la gente? Ya ni siquiera tiene que ver con izquierda y derecha, porque mañana viene la derecha y de nuevo, al final se preocupan más de sus propios intereses, dice, de sus propios logros, de sus propias ideologías, que de los problemas de nosotros, los que necesitamos resoluciones hoy día. Ejemplo, y esto lo pongo yo como cosecha mía, reforma a las pensiones. Ahora, volvamos al clima político que había al momento de esa votación. Yo creo que fue una de las campañas más polarizadas y despectivas que se haya visto. Acordémonos que se hablaba del estallido institucional, se hablaba del mamarracho, se hablaba del circo. Y francamente, hoy día en el Congreso de la República, una institución tradicional y republicana en Chile, tenemos un presunto violador y un próximo desaforado por un tremendo escándalo, uno republicano y el otro ex-PDG. ¿Me permite una pequeña acotación? Claro. El caso de Pulgar, cuando yo participé en un medio que se creó precisamente... fui directora de ese medio, La Neta, que se creó precisamente para seguir la Convención Constitucional y siguió después ahora con otros propósitos, pero en medio de eso nos llegó la denuncia de Pulgar y la publicamos. El Nadie pescó. 2019. No te puedo La creer. publicamos. Igual lo eligieron diputado. No te puedo creer. O sea, lo que ha Entonces, dicho la senadora, lo que ha dicho la senadora Gatica es que ella advirtió no es esto. eso, no es una denuncia nueva, eso es todo lo que quiero decir. Por eso te digo, y la Claro. senadora Gatica, tiempo después, en junio, antes de la inscripción, dijo, yo advertí esto. Incluso hoy día apareció un audio con un lenguaje bastante soez de este hoy diputado en contra de ella. Pero volviendo al tema y retrotrayéndonos al clima de aquel momento, esto parte después de la elección, o cuando todavía era una flamante convención constitucional, había otros estudios de opinión, y estoy pensando en espacio público, que ha sido un monitoreo también cualitativo, o sea, con focus group. Claro. Y la primera emoción que aparecía todavía el año, cuando digamos, la primera mitad del periodo de la convención constitucional era la esperanza. Y después empezó el circo, el mamarracho, el estallido, todas estas ideas, fuerzas que se empiezan a instalar para una constitución que, ¿qué es lo que planteaba? Una propuesta constitucional, acordémonos, Chile es un Estado social y democrático de derechos, plurinacional y feminista. Eso es delirante, eso No, es pero- mamarracho. Pero es que acuérdate eso lo es... otro, pues, Yasna, que es esa- No, es que lo otro también... el tema del tema de la también- justicia, las dos justicias, la justicia indígena, la justicia... Pero todo eso fue Ya, sí bastante sé. distorsionado Está a bien, nivel pero era computacional. difícil Pero de déjame explicar. terminar el Yasna, argumento. Pero era difícil de explicar. Pero déjame terminar el argumento, porque esto es bien importante. Entonces, en ese contexto de polarización que no es tan ideológica como afectiva, recordémonos que la derecha decía Estado social y democrático de derechos de todas maneras. Y de hecho, ¿se acuerdan de los 12 bordes del proceso siguiente? Claro. Ese era el primero de los, no, creo que era el quinto, pero era un borde fundamental. Chile es un Estado social y democrático. Y el Estado social que hoy día está tan devaluado como estas otras tres características. Plurinacional, hoy día no se puede hablar, es como decir un garabato, y feminista, perdónenme, pero vamos a hablar Yasna, enseguida. pero se establecía el aborto en la Constitución. Y déjame decirte algo. Yo recuerdo en una conversación de mujeres que una Pero de si ellas... Felipe Cas decía que se iba a abortar a los 9 meses, No, entonces absolutamente perdóname la no. ridiculización No, de pero los creo que fue un argumentos. error. Es que Yasna, yo te voy a decir una cosa, porque es importante cuando uno ve la historia hacia atrás. Yo me acuerdo que en una reunión de mujeres, todo esto antes del plebiscito, una de ellas comenta y dice, ¿sabes qué? Yo creo que es un error haber incluido el aborto como derecho, digamos, de decisión de los derechos reproductivos de las mujeres en el texto Sin constitucional. embargo, el segundo proceso fracasó, entre otras cosas, Claro. por la amenaza de, Estoy de acuerdo. revertir la posibilidad del Pero, aborto Yasna, en tres causales. si bien efectivamente ha aumentado la adhesión de la ciudadanía, particularmente, por cierto, las mujeres, ¿no es cierto?, al aborto en todo evento, de hecho aumentó en la última encuesta CEPA 38%, A todo evento. a todo evento, eso es totalmente, pero fíjate que ese comentario que hace esta mujer en esa conversación de puras mujeres, yo creo que efectivamente tenía razón, porque yo creo que ahí ahuyentaste también a un sector que no está disponible para que una constitución consagre el aborto. Piensa tú todo lo que ha costado. Se ahuyentó a muchos sectores. Pero por eso Sí. te digo, entonces eran cambios Sí. que eran muy... O sea, Sí, pero lo importante... te fijáis, pasáis de 0 a 10, si es Era- que la medición era de 0 a 10. Así como de el una. PNUD mostró que la gente quiere
cambios profundos pero graduales. Exacto. Estos serán cambios profundos y no graduales. Pero por supuesto. Claro, pero digamos, ese es el resumen. y yo pero creo que es importante mirar a cómo estamos ahora, porque no seguimos con la es que fue Constitución una regresión. de 80 Exacto. es que fue una y no hay regresión. ni una posibilidad de reformas No. constitucionales. Hay una, el quórum es más bajo. Quedó un quórum Y más el bajo. sistema político, que hay... Pero espérate, digamos, me refiero a que no hay porque- estado de ánimo, no es que no sea Ah, no, posible, que no hay estado estado ninguno, de ánimo. Nadie se atrevería, pues nadie se fueron dos atrevería. fracasos. Fueron Y dos ese fracasos. recordatorio que hace Mina es súper importante porque se generó con el 62% la ilusión de una mayoría silenciosa que mostraba que Chile es esencialmente un país conservador y de derecha. Y eso impulsó a republicanos a llevarse la pelota para la casa en segundo proceso constituyente. Sin embargo, republicanos, aun cuando sacó el 36% de votos para elegir consejeros constitucionales, Claro. segundo proceso, no nos olvidemos que el 20% de esos mismos electores nuevos que llegaron a rechazar votaron nulo y blanco, o probablemente Claro. los mismos. Y no nos olvidemos que el plebiscito de salida de ese segundo proceso constitucional se volvió a rechazar a través de la opción al en contra. Entonces, estos 3 millones son desconocidos, son personas que no sabemos si son de derecha o son de Y izquierda. que vamos a ver cómo van a votar para las elecciones municipales. entre otras Exactamente, es que esa es la Pero primera esa es la votación más tragedia política. de nuestra democracia. O sea, este no es un problema exclusivamente de Chile, obviamente, pero si tú tienes un sistema democrático donde hay 3 millones de personas a las cuales las decisiones políticas les afectan, pero que no son parte o no se sienten parte y que, digamos, cada vez que van a patear la perra porque no tienen vinculación con decisiones que les van a afectar la vida, quieranlo o no, es un problema de nuestro sistema político. Y yo creo que es un problema fundamentalmente de los partidos políticos, que no se hacen cargo de que tienen que representar, de que no basta con que yo en un café me pongo de acuerdo, oye, esta Sony es súper buena mi idea, voy y armo un partido, estos partidos de hueón boutique Claro. que uno sabe además que las firmas, ya, nos constituimos, El partido todavía PYME. no entremos a mirar cómo se consiguieron las firmas, el partido PYME, y ya están en el Congreso, y ya hablan todos los días en televisión y todo, y no tienen base. Entonces, yo creo que ese problema, ese desprendimiento de un sistema político que debe ser representativo para que tenga legitimidad, es un problema que nos va a seguir acarreando problemas serios. Y es lo que la Sí. gente siente Sí. y resiente. Queridas compañeras de panel, quiero invitarlas a cambiar a un tema muy polémico que quedó algo atrás, pero es re importante dilucidar lo que hay detrás de un planteamiento bastante desadaptado que realizó el exministro de Salud, Jaime Mañalich, acerca de los embarazos de la ministra Camila Vallejos y la diputada Carol Cariola, que son embarazos que tienen más o menos el mismo periodo de gestación y respecto de los cuales este ministro asegura que son prácticamente operaciones políticas para salir en sus periodos de pre y postnatal de Bueno, la primera pidió línea disculpas. y volver después. No, dijo que había sido un error. Claro, Yo no disculpas. pidió disculpas. No, Nunca dijo- pidió no, disculpas. Dijo no que pidió es un disculpas, error dijo que- decirlo. Pero más allá de que él lo diga, de que se desdiga o no se desdiga y se disculpe o no se disculpe, esta es una cuestión que hemos escuchado tantas veces, pues chiquilla. Somos madres y cuántas veces escuchamos que las mujeres se embarazan para pernarse en la pega porque así tienen fuero maternal o se embarazan para no trabajar porque así tienen permiso prenatal. o para agarrar al marido. O para agarrar al marido. Oye, pero si esa Entonces es la clásica. es un clásico. Qué heavy. Es un clásico llevado a la política, Sí. Alejandra. Yo creo que más allá de lo que ya se ha dicho, ¿no? que es una estupidez desde el punto de vista político en forma, fondo y contenido, a mí me parece que la gente no sabe, o no está lo suficientemente socializado, los costos que significan ser madre en Chile. Los costos que significan ser madre y además ser figura No, y ser madre y pública. política. O sea, tener el trabajo en la casa y tener el trabajo fuera de la casa. O sea, yo creo que si alguien piensa que una dirigente política se va a beneficiar porque se embaraza, O sea, digamos, no qué tiene buen idea. punto. Ese pobre Buen punto, señor Ale. no tiene idea los sacrificios, las dificultades, renuncias. lo que te tira para atrás. Claro. El grillete que te ponen la sociedad, porque no debiera ser así, pero el grillete que te ponen por ser mamá y hacer
otras funciones. O sea, él lo dice, yo creo que porque es hombre, porque no lo sabe, no tiene idea de lo difícil que es. Entonces, si hubiera un partido político que le dijera a alguien, oye, embarázate porque te conviene, Pésimo asesor. no es así, Mirna. no te conviene. O sea, es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Bueno, la Ale de las tres, la que tiene hijos más chiquititos o más chicos, ¿no? Nosotras ya con la... Ya no estamos. Ya criamos ya. A mí se me están Pero en yendo los algún hijos. momento Pero claro, yo lo estoy de pasaron. acuerdo contigo. Si mira, si es como si fuera ayer. O sea, en este país, ¿por qué? Porque ya hoy día hay 6 meses de postnatal. Nosotros ya recordábamos el otro día cuando teníamos que volver a los 82 días y cuando a mí me pasaba que te llamaba el jefe, ya pues, y te quedan 3 días para volver y tú tenías una guagua que tiene menos de 3 meses. O sea, terrible. O volviste a los 6 meses y ya no tenía el cargo. No, ya de ella se te fue el cargo. Iba a ascender, no ya te ascendiste. acerrucharon el Claro, ya te piso, acerrucharon el piso. ya, O sea, adiós. ya, Ya tenés tu cajita con las cuentas. Pero totalmente, pero claro, o sea, lo de Mañalich es un descriterio total, es un... Pero fíjate que además, no solo porque si lo piensa o no lo piensa, no solo si soltó el esfínter y no lo soltó, es porque tú dices en qué mundo está habitando. Exacto. Efectivamente, en qué mundo habita. Y claro, el mundo probablemente de él es el mundo de su generación, de hombres que, no sé si él, Ni siquiera, pero que claro. hombres que no... Pregúntale o sea, el cumpleaños, la fecha de cumpleaños de su hijo. con suerte, sí, y hombres que nunca siquiera estuvieron en los partos, van a decir porque no se los permitía, hombres que viajaban y los guaguas nacían, hombres que no sabían lo que era criar a los hijos, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo. O sea, espérate, Sí. solo para cerrar. El cargo de ministra vocera de gobierno y la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, siendo mamá, no sé cómo se lo van a vivir. Sí. Es Yo súper... quiero agregar otro punto de vista, porque esto es una cuestión de la vida de todas las mujeres. Exacto. Pero además hay un tema de la vida de las políticas mujeres, que es el caso específico de las mencionadas. Mira, a propósito de efemérides, hoy día se cumplen 72 años desde la primera vez que las mujeres chilenas votaron por un candidato a presidente de la República. Imagínate. 1952, recién. Y desde entonces hasta hoy, ¿qué es lo que se ha logrado? Paridad en la Convención Constitucional, pero nunca más. Qué heavy. Hoy día el Parlamento tiene apenas un 30% de mujeres. Y las políticas que han accedido a cargos parlamentarios, bueno, además de la presidenta de la República, que fue bastante denostada por justamente el hecho de ser mujer y prevalecieron varios de estos mismos prejuicios misóginos, pero las mujeres son humilladas cuando piden por un ratito ingresar con su lactante a la No Cámara. solo son humilladas, No se les echaron, no permitió. se les permitió. Recordemos que a la hoy candidata y entonces diputada Carla Rubilar amamantó una vez en el hemiciclo, porque no sé si los hombres saben que a las guaguas hay que amamantarlas en el momento en que lloran porque tienen hambre y punto. Sí. Y ella iba y renunció a su fuero maternal para ir y le dijeron invita a tomar tecito. Entonces, francamente, hay una... Y esto tiene un origen. Esto no es por mera vulgaridad de estos varones que hacen estos comentarios. Es también por la incapacidad de entender que una mujer puede desempeñarse en el ámbito privado, los cuidados, la administración doméstica, pero también en el ámbito de lo público, donde se había reservado espacios solo a los varones. Hacer esas dos cosas, ser madre y al mismo tiempo ser política exitosa, es una cuestión que el machismo no logra tragarse. No lo tolera. No se lo tolera. No lo tolera. ¿Algo más? Porque no... Algo más, que nada. O sea, yo de... he dicho, o sea, no, he pero dicho. Es que es muy fuerte escuchar a esta altura de la etapa de evolución. O sea, yo creo que van a pasar en que 10 años más, 10, 15 años más, y cuando las nuevas generaciones sepan que los parlamentarios echaron a una mujer del hemiciclo por amamantar, pero es como en la época de la esclavitud, o sea, es como esos científicos que decían, tienen alma, no piensan, o sea... No, y además uno de los argumentos fue, bueno, pero si tiene plata para tomar nana, ¿para que le cuide a la guagua? Pues, no, claro, la traga. Y ese es es francamente epistolario a propósito de lo en los mismos sectores que además dicen la maternidad, que santifican la maternidad, esto es como y haces todo para que la familia se vaya al carajo. Claro, pero es como dice la Yana, la mamá, pero dentro de la casa, cuidando que nadie la vea. Exacto. Y claro. Combinar las dos cosas. Oye, es imperdonable. Decir algo es que ya, tenemos que cerrar. Sí, pero el tema 30 cuidado. segundos. No, el tema cuidado. ¿Qué te muestra esto también? El famoso sistema de cuidado, que las personas que cuidan, ya sea tu guagua, ya sea los niños chicos, ya sea tu mamá viejita, tu papá viejito, no es reconocido. Sí, eso es lo más ¿Y recae terrible. dónde? En las mujeres. En las mujeres. Fundamentalmente. Tal cual.
Oye, nos tenemos que ir a una breve pausa, pero vamos a volver con una tremenda invitada. Ella es la politóloga Neida Polmenares, con quien además vamos a poder conversar un tema que nos tiene muy preocupados a toda la región, que es el de Venezuela, porque ella es nacional de ese país, politóloga, experta en varios temas que también vamos a comentar, pero no deje nuestra sintonía. Acuérdese de seguirnos en nuestras redes sociales, porque nos encuentra en X, ya no es Twitter, en Instagram, en YouTube, puede repetir los capítulos. Estamos en todas, menos En, No sé. no sé yo. No sé Nayo, no sé Nayo. No son mis aplicaciones. Claro. vamos y Está protegido por el secreto Exactamente. profesional. Vamos y volvemos con Descabelladas de Uchile TV. Uchile TV presenta el prestigioso noticiero internacional Democracy Now! Los destacados periodistas Amy Goodman y Juan González te informan diariamente sobre el acontecer global desde Nueva York. Today we bring you the first part of our global broadcast exclusive conversation. The streets of Tahrir have once again been filled. Key issues here at the United Nations Climate Change Conference remain unresolved. Police are saying the protesters to move further and further away. I'm Amy Goodman. And I'm Juan Gonzalez. And those are some of the headlines. This is Democracy Now! No te pierdas Democracy Now! De lunes a viernes a las 21 horas por las pantallas de Uchile TV. Yo creo que siempre me dijeron, más que cualquier cosa, que tenía que ser una mujer correcta, de bien. Tenía que ser señorita. Y tenía que llegar virgen al matrimonio. Responsable, buena mamá y buena esposa. Tomar desayuno, hacer aseo, ver series coreanas mientras tejo. Lavar la loza, doblar la ropa, ordenar. Arreglar a los niños para ir al colegio, preparar las colaciones, ir a dejarlos al colegio. Cuidar a mis papitos fue lo más lindo de todos los cuidados que he hecho. Llega el momento que como hija tiene que cuidar a su mamá. En mi casa hay hartos fantasmas. A mí no me da miedo, al contrario, me hacen sentir acompañada. Yo creo que son otras mujeres que vivieron en esta casa, en otra época. Y volvemos a Descabelladas, muy desconcentradas, además de descabelladas mis compañeras, pero más aplicadas, deschavetadas. Más ordenada y concentrada está nuestra invitada. Y muy Ella calladita. es Neida Polmenares, politóloga de nacionalidad venezolana, académica de la Universidad Central, de la Escuela de Gobierno. Vamos a conversar, por supuesto, del proceso de tu país, pero también miembro de la red de politólogas. Sí, sí. Y en ese contexto, mujeres, profesionales, académicas, nos gustaría conocer tu opinión acerca de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, de
esta denostación que han sufrido dos mujeres políticas en las circunstancias que, bueno, tú ya conoces. ¿Qué te parece? Sí, bueno, primero quería agradecer la invitación. A propósito de estar en la Red Politóloga, este es un programa que vemos siempre, un programa referente también para el análisis político que estamos haciendo las mujeres y las feministas en Chile. Sobre el tema de Camila Vallejo y Carol Cariola, bueno, también lo hemos comentado, ¿no? En la política y en el feminismo. Es un tipo de violencia que nosotros caracterizamos como violencia política. Es una violencia de género, pero que se configura como una violencia específica hacia las mujeres que, como ustedes comentaban, son mujeres que hacen política y que por lo tanto tiene esta característica de asociar, ¿no es cierto?, el tema de la maternidad o el tema de los cuidados como una estrategia que, como ustedes bien lo explicaron, supuestamente puede dar algún crédito político porque partimos del supuesto de que esa maternidad está llena de estereotipos emocionales, estereotipos que sensibilizan, y eso no es que no necesariamente sea así, pero el estereotipo respecto a matizar ese hecho como un hecho que uno puede instrumentalizar es un pensamiento patriarcal, definitivamente. Yo creo que aparte de lo desagradable que es la situación y el comentario sin fundamento, también muestra algo que preocupa, que es la persistencia de estos pensamientos patriarcales, ¿no es cierto?, llenos de estereotipos en algunos actores políticos que han tenido cargos importantes y que tienen una visibilidad pública. Tal cual. Yo creo que la buena noticia en todo caso es el rechazo que hoy día genera en la opinión pública a este tipo de, digamos, comentarios sexistas, que también dan cuenta de una sociedad que está instalando los temas y que lo rechaza, ¿no? Y como ustedes lo decían, bueno, el cálculo, entre comillas, de una maternidad como una estrategia política es una desconexión absoluta y un desconocimiento de cómo opera finalmente el tema de los cuidados y el tema de la distribución del uso del tiempo de las mujeres en política, que es altamente demandante. Imagínate. En Venezuela, todo esto, antes de entrar a la contingencia venezolana, ¿cómo ha sido la incorporación de la mujer en la política? ¿Es como acá? Es una pregunta muy interesante, le agradezco, porque en todas estas semanas en que se hablaba de Venezuela se ha hablado poco también, ¿no es cierto?, de cómo están experimentando las mujeres venezolanas y las líderes venezolanas el proceso, no solamente desde el 28 de julio. Hay un informe muy interesante desde el 2019 de Naciones Unidas, que es el primer informe en materia de derechos humanos que se hace en Venezuela con perspectiva de género, ¿sí? Y que se ha hablado poco de eso. Y ese informe lo que hizo fue mostrar cómo las mujeres venezolanas vienen experimentando, a partir también de la propia crisis de cuidado y que todavía siguen en los roles domésticos, el tema de las crisis. Por ejemplo, ese informe, Yasna, decía cómo las mujeres venezolanas, en los momentos más duros de la crisis económica y política en Venezuela, hacían entre 8 a 10 horas diarias, filas, para poder resolver los alimentos a su familia, ¿no es cierto? Habían otros datos también de cómo, por ejemplo, aumentó el embarazo adolescente en Venezuela desde el 2019 en adelante, porque no había acceso a medicamentos anticonceptivos. Entonces, digamos, si uno lo mira con perspectiva de género, la mujer venezolana, al igual que toda la sociedad, lo ha experimentado con mucha crisis, ha sido muy tenso todo lo que estamos viviendo, pero también hay brechas de género, digamos, en la experiencia específica de las venezolanas. Y otro aspecto que mostraba ese informe, a partir un poco de este tema como de la violencia política que ha ejercido el Estado, es también las propias vulneraciones que sufrían las mujeres venezolanas cuando iban, por ejemplo, a visitar a sus familiares que estaban detenidos, ¿no? Se constató en este informe que habían vejaciones de tipo sexual, tipos de humillaciones y mucho estereotipo en estas visitas. Entonces, efectivamente, yo creo que ha sido un proceso muy duro. Ni hablar de las migrantes. Ni hablar, claro, de las migrantes cuando uno traslada el tema, por ejemplo, de cómo lo experimentamos las mujeres venezolanas fuera. Pero en el país ha sido bastante difícil. Y bueno, y también vemos cómo uno puede entrar a hablar de la política venezolana, pero también los liderazgos de las mujeres venezolanas, incluida María Corina Machado, por cierto, y otras, también han tenido un terreno hostil, ¿no?, dentro de la oposición venezolana en estos años. Han tenido que abrirse paso de una manera también difícil, ¿no es cierto?, en lo que ha sido también ganarse un lugar o un espacio como legítimas representantes y voceras de un cambio social. Yendo ya a la arena chica, ¿cuál es tu interpretación o juicio respecto del proceso de esta ratificación, de autorratificación de Maduro y la posibilidad de que la región, de que la región colabore a que haya por lo menos, si no un nuevo proceso electoral,
algún tipo de transición, como se ha expresado en algunos actores. Alejandra, está difícil el escenario, está difícil. También lo que hemos visto, digamos, en las últimas semanas son señales que no son muy alentadoras en esta idea de un diálogo que está potenciado por la comunidad internacional. Me refiero específicamente a la orden de detención que se emitió el día lunes por parte del régimen venezolano hacia Edmundo González, donde también se trasladó esta, digamos, tensión política que existe en el país a propósito de lo que presumimos es el fraude. Yo creo que hay un fraude en todo caso. Pero la judicializar, ¿no es cierto?, la relación hacia Edmundo González también supone una criminalización que traslada un poco la discusión desde lo político hacia lo penal, ¿no? Eso es una señal negativa de todo punto de vista entre los actores para el diálogo político. Y las declaraciones que hemos visto de Naciones Unidas, también de algunos países de la región, la propia Cancillería de Chile, han sido de condenar, ¿no es cierto?, la orden judicial que ha emitido la Fiscalía de Venezuela hacia Edmundo González, pero también de analizar este hecho como un hecho que es un indicador negativo a la disponibilidad que puede tener el régimen de Nicolás Maduro para avanzar hacia una negociación, porque claramente no es una señal positiva en relación hacia aquella dirección. Si hubiera esa voluntad. Claro, hacia aquella dirección. Y además genera también muchas tensiones internas, porque lo que ha venido ocurriendo, a mí me interesa mucho hablar de Venezuela también, de lo que pasa en Venezuela. Sí, en la comunidad internacional, pero también cómo en Venezuela se experimenta, digamos, esta situación. Y se experimenta desde el miedo y el temor que ha significado no solamente la orden de detención hacia Edmundo González, que era algo anunciado también por parte de la Fiscalía venezolana, sino también la detención de algunos actores políticos que son muy cercanos a los equipos del Comando de María Corina o de la Plataforma Unitaria. Entonces también ahí hay una estrategia, creo yo, de represión que ha venido aumentando y que hoy en día significa que hay un número importante de personas, más de 2.000 personas, 2.200 para ser exacta, donde está también parte de la dirigencia política que hoy en día está detenida, ¿no? ¿Y están detenidos en lugares conocidos o hay presos políticos en algún centro de detención desconocido? Las dos cosas. De hecho, el último balance que emitió algunos organismos de derechos humanos habla de que a lo menos estas 2.200 detenciones ya ellos la están catalogando como desapariciones forzadas, porque a lo menos el 80% de esas detenciones pasan entre 10 a 12 días para que los familiares tengan alguna información de dónde están. Entonces también ahí y además las personas no tienen acceso al debido proceso. Pero la dirigencia política está en un centro de detención que se conoce en la comunidad internacional como el Helicoide, que es un centro que ha sido identificado como un centro, según los informes de Naciones Unidas también, donde se ha cometido tortura. Me refiero al informe del 2019 de Naciones Unidas. Y estas personas, los dirigentes políticos, han tenido cero acceso, la verdad. Lo que dicen los familiares y los organismos de derechos humanos es que no ha habido posibilidad de sus familiares directos de poder conversar con ellos para constatar, por ejemplo, cómo están. Y algo también que me parece relevante sobre las personas que están detenidas es que en Venezuela se han habilitado 4 tribunales, ¿no?, que el Estado venezolano ha denominado como tribunales para llevar las causas terroristas. Y la verdad es muy preocupante, porque lo que está ocurriendo es que se hacen Zoom con audiencias colectivas, donde las personas son juzgadas por estos famosos crímenes de Estado, pero sin derecho a la defensa. Yo no soy abogada, soy cientista política, pero lo que nos explican los organismos internacionales es que, claro, de alguna manera toda persona tiene legítimo derecho primero a saber qué se le acusa y por el otro lado también de defenderse individualmente. Entonces, cuando tienes estas audiencias colectivas vía Zoom, sin abogados particulares y sin comunicación con la familia, claramente estamos frente a una situación de represión muy preocupante, y ahí conecto nuevamente con la pregunta que me hacías antes. Entonces, claro, la comunidad internacional hoy en día tampoco tiene un escenario muy fácil, porque bueno, lo primero es seguir solicitando el respeto a los derechos humanos, solicitar que estas personas, por supuesto, salgan, dejen de estar encarceladas, y lo otro es que el tema de las actas perdió un poco ya de vigencia. Ya sabemos que las actas no fueron presentadas. Claro. Seguir pidiendo las actas es como, ya no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, ahora también es dónde se sitúa la comunidad internacional para pedirle qué cosa a Nicolás Maduro respecto a la transición. Entonces, también hay como unas conversaciones en torno a qué se solicita hoy día, ¿no? Neida, me gustaría preguntarte cómo ves tú el factor Venezuela
en la izquierda latinoamericana, considerando además que Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha tenido una posición, no sé si parecida a la del presidente Boric, pero claramente no complaciente, ¿no? Lula también ha mantenido ahí una distancia porque evidentemente es tan burdo todo lo que ocurrió. Entonces, te pregunto porque también hay una paradoja para que nos ayudes a entender. Mientras acá el Partido Comunista Chileno ha tenido una postura, digamos, a nivel de directiva un poco más disonante, con algunas posiciones que contradicen quizás esa postura oficial, el Partido Comunista Venezolano está en la oposición. A ver, ayúdanos a entender, porque ¿qué es el gobierno de Maduro? ¿Se puede hablar de un gobierno de izquierda? Claro, es una pregunta también que me gusta porque quiero hablar de eso, ¿no? De lo que significa la plataforma unitaria y la oposición en Venezuela. Ciertamente el Partido Comunista de Venezuela generó una comunicación a los primeros días sumándose a la plataforma unitaria y por supuesto hablando directamente de fraude. Pero me parece importante señalar que la plataforma unitaria, que está constituida por más de 30 partidos políticos, no están todos los partidos políticos de Venezuela en la plataforma unitaria, pero digamos que es la instancia más representativa. La mayoría de los partidos políticos que están ahí no son de derecha, ¿cierto? Son algunos de derecha, algunos de centro, y hay un sector de izquierda que digamos con la gente con la que uno más conversa, ¿no? Que son académicos, académicas, gremios, sindicatos, no tanto con los partidos políticos de la plataforma unitaria, donde está el Partido Comunista y otros sectores de izquierda que, dicho sea, si alguna vez suscribieron al movimiento chavista hace muchos años, que no lo son, ¿no? Entonces, claro, hoy en día tenemos a María Corina Machado, que yo creo que ha hecho una cosa realmente muy impresionante, cómo se ha desarrollado la campaña y todo lo que ha tenido que enfrentar, pero la oposición venezolana no es de derecha, ¿no? Y además es tan estructural el conflicto que en este momento están avancemos a la transición y luego empezamos a negociar, ¿no? Y luego empezamos a ver, y ahí van a salir los matices y van a ver los temas de gobernabilidad. Esperamos que haya ese problema, ¿no? Es como, luego de que bueno, se avance como fue en algún momento la concertación de partidos políticos por la democracia, que lo importante era que terminara por eso el es que régimen. resulta muy desconcertante, a mí por lo menos, la posición del Partido Comunista acá en Chile, sí. Porque si bien uno puede entender que hay una historia, ¿no es cierto?, y una vinculación con el chavismo en sus orígenes, y de eso pudiésemos conversar también, en este momento hay tanta evidencia objetiva, ¿no es cierto?, de una situación que a todas luces sale de una democracia y del respeto a los derechos, y aún si es que María Corina Machado fuera de extrema derecha, ganó unas elecciones de la plataforma unitaria, ganó las elecciones con Edmundo González y la institucionalidad tiene que operar. Entonces, a mí una cosa que me gusta destacar, que se ha hablado poco, es la plataforma unitaria en su momento, cuando inicia esta campaña y se llega al 28 de julio, hubo una invitación al sector del chavismo, o lo que queda del chavismo, para que legítimamente constituyera una oposición también en el país, ¿no? Y también existiera ahí una convivencia democrática entre un factor que yo creo, y lo que muestra un poco la experiencia en Venezuela, es que hoy en día no tiene base social, pero su existencia es legítima y necesaria, ¿no? Y eso también ha ido disipándose por la forma en que se desarrolla el conflicto en Venezuela. Entonces, en lo particular me ha parecido muy desconcertante, porque entiendo también que el Partido Comunista en Chile ha tenido una historia de defensa de los derechos humanos y eso no se puede negar. Entonces, la verdad, diría desconcertante, claro. Ahora, politológicamente, entre lo que se denomina una dictadura narcoterrorista para algunos que existiría en Venezuela y el socialismo democrático, participativo que definía Chávez y de la cual Maduro se siente heredero. ¿Qué es el régimen de Maduro hoy día? Sí, bueno, el régimen de Maduro es un régimen, yo igual soy crítica con el régimen chavista, ¿eh? Yo creo que cuando conversamos con Bernard hace unos días atrás, le decía que yo estudiaba mi pregrado en Venezuela, ciencia política, y me interesó siempre el proceso de Chávez y lo viví muy intensamente porque era imposible, ¿no? No involucrarse con eso que fue un fenómeno y que efectivamente dio cuenta de una necesidad de cambio social en el país en un momento bien interesante. Pero el chavismo de sus inicios siempre tuvo señales claras de autoritarismo, ¿no? Digamos. En eso soy bastante crítica porque de hecho los sectores de izquierda no participaron en el proyecto chavista, vamos a decir en la política nacional, porque bueno, se creó el Partido Socialista Unido y fue
quieres estar conmigo, ven conmigo, y si no, Correcto. y siempre hubo una izquierda, ¿no es cierto?, de oposición al chavismo. Sí, yo creo que eso ha ido degenerando en lo que hoy día yo coincido en que habría que caracterizar el régimen de Maduro como una dictadura, y finalmente lo que está haciendo el régimen de Maduro es un cierto golpe de Estado que intenta establecer en un performance con algunos elementos judiciales, con el Tribunal Supremo de Justicia, tratando de convencer a la comunidad internacional que opera todavía una legalidad, pero yo creo que estamos todos claros en que efectivamente no hay ninguna legalidad, no hay separación de poderes, no hay respeto de derechos humanos en Venezuela, y por lo tanto eso, desde la ciencia política, configura un régimen que no tiene separación de poderes y que se convierte en un régimen dictatorial. ¿Tú pensaste, puedo? Sí. Perdona. Neida, ¿tú pensaste que Maduro iba a reconocer esta elección? Porque uno parece como tan ingenuo, la oposición. Entendemos que la oposición dijo hay que jugar con las herramientas de la democracia, pero ¿realmente tú crees que pensaron que iba a reconocer el triunfo? Mira, acá la comunidad venezolana en Chile es una comunidad que yo no participo en partidos políticos, pero que reproduce la organización de partidos políticos, entonces tiene una organización muy activa, ¿no es cierto?, de venezolanos y venezolanas que están acá, y que hubo mucha organización. Nosotros estamos acá como la diáspora, pero yo creo que dejamos de trabajar unos meses antes, absolutamente metidos en el proceso, y cuando nos reuníamos y analizábamos y nos conectábamos con Venezuela, hacíamos mucho esa pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes lo visualizan? Porque además, días antes de la elección, empezaron a aparecer estos sondeos, ¿no es cierto?, de los famosos a lo menos 18 puntos de diferencia, y el mejor escenario que se esperaba, no el mejor escenario, pero digamos que el escenario más probable era obtener un 45-50% de participación, visto que hubo un despliegue también de represión que comenzó antes, ¿no? De hecho, antes del 28 a lo menos habían 70 personas cercanas al comando de María Corina que fueron detenidas. O sea, entonces ahí girábamos en torno a dos cosas. ¿Se va a lograr hacer la elección? Era como lo primero. O sea, estábamos todos llegando a ¿se podrá hacer el 28 de julio la elección? Porque además en esos días el chavismo había introducido también al Tribunal Supremo de Justicia una orden de inhabilitación a Edmundo González, que nunca la ejecutó. Y no la ejecutó porque realmente el movimiento social en Venezuela fue algo bien impresionante. La concentración del cierre de campaña el viernes previo al 28 es solamente comparable con las movilizaciones que veíamos con Hugo Chávez. Fue una cuestión realmente muy impactante la movilización de la oposición. Entonces, claro, cuando le preguntamos a los actores en Venezuela cómo se imaginaban ellos el 28 o el 29, bueno, el comando decía, un poco suscribiendo el liderazgo de María Corina, que ha sido un liderazgo muy importante, vamos día a día, ¿no? Porque la incertidumbre era muy alta y no se visualizaba que el régimen fuera a reconocer el triunfo fácilmente, pero tampoco creo que se visualizó lo que nosotros vivimos el 28 hasta el 29 de la manera en que lo vivimos, ¿no? Que literalmente fue el Consejo Nacional Electoral con una servilleta, con unos datos que no cuadraban por ninguna parte, anunciando este resultado. Porque además lo que empezó a pasar el 28, acá en Chile, por ejemplo, teníamos unos equipos, unos comandos desplegados monitoreando el proceso en Venezuela. Pues ustedes tuvieron oportunidad de ver que en la embajada, acá en Chile votan 2.600 personas nada más, ¿no? Pero fue muy impresionante cómo la diáspora en Chile y en otros países se movilizó, ¿no? Fue muy impresionante la convocatoria que hubo. Entonces, cuando salimos y vemos que en el día pasaron cosas que no pasaban hace muchos procesos electorales. Algo que pasó fue la convivencia de la oposición en los centros electorales históricamente chavistas. O sea, nosotros no tuvimos mayores incidencias ese día. Y lo otro que había mucho miedo es que la Fuerza Armada de Venezuela fuera a reprimir. Eso no ocurrió. La verdad es que los reportes fueron que hubo una convivencia ciudadana positiva. O sea, se veían las imágenes de los reportes. Lo otro que sorprendió es que no estábamos en el 45 y en el 50, sino que estábamos pasando el 60% de participación, con la diáspora en los países desplegada, y además cuando empieza el conteo en las máquinas era el 70-30. No, entonces, claro, ahí sí hubo, creo yo, para responder tu pregunta, quizás ahí sí hubo una cierta expectativa de la oposición de decir, bueno, es que esto es tanto que es imposible, digamos, o resulta muy difícil que el régimen de Maduro no lo reconozca,
porque en Venezuela hay unos sectores populares que históricamente han suscrito el proyecto chavista y esos sectores fueron sectores de oposición. Entonces, claro, por eso es que fue tan impactante, digamos, la forma en que no se reconoce, pero yo creo que más impactante también ha sido lo que hemos vivido los días posteriores, ¿no? Estas 2.000 y tantas personas hoy en día encarceladas, de los cuales más del 15% son niños y niñas menores de edad, y por cierto, a lo menos casi 200 son mujeres. Pero estamos en Navidad. Neira Polmenares, 1.000.000 de gracias por conversar con nosotros, ayudarnos a profundizar esta situación que nos inquieta en Chile y en toda la región. Y a mis compañeras también les agradezco, Mirna Schindler, Alexandra Matus. Hemos llegado al término de Descabelladas, un programa de Uchile TV. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales, puede volver a vernos en nuestro canal de YouTube y nos reencontramos como siempre el próximo miércoles a las 10 de la noche. En Spotify de Uchile TV también estamos y en Radio Universidad de Chile, se me había olvidado. Muy buenas noches.